El laboratorio subterráneo era un laberinto de cables y metal, bañado por la tenue luz parpadeante de fluorescentes. En su corazón se alzaba una estructura colosal, el cronovisor. Esta máquina, una fusión entre un acelerador de partículas y una computadora gigante, era el resultado de años de investigación secreta. El equipo de científicos, vestidos con batas blancas, se agrupó alrededor del panel de control. Sus rostros, iluminados por la luz azulada de las pantallas, mostraban una mezcla de anticipación y ansiedad. Con una mano temblorosa, el doctor Luis Quiroga inició la secuencia final. El cronovisor comenzó a zumbar, un sonido profundo y resonante que llenó la sala y vibró en sus cuerpos. Era un ruido que borraba la línea entre la ciencia y algo más arcano. Mientras el reloj digital de la interfaz descendía, el aire en el centro de la habitación brilló como si lo calentara una llama invisible. Los científicos contuvieron la respiración, con los ojos fijos en el fenómeno que se desarrollaba ante ellos. Justo cuando el reloj marcó 0, las figuras comenzaron a materializarse. Eran como fantasmas. Sus formas fluctuaban, como el aire caliente sobre el asfalto. Estas entidades, los cronofantasmas, eran ecos de humanos del futuro, arrastrados al presente por la manipulación del tiempo. Se movían con una elegancia sobrenatural, deslizándose por la habitación, mientras sus extremidades y rasgos se difuminaban y reformaban, como acuarelas bajo la lluvia. Su apariencia era inquietante, translúcidos, luminosos, como hechos de luz y sombra. Sus rasgos eran esquivos, cambiando cada vez que alguien intentaba enfocarse en ellos, como tratar de atrapar un sueño despierto. Algunos vestían lo que parecía ropa futurista. Otros llevaban atuendos que desafiaban la moda contemporánea, insinuando el enigma del futuro del que provenían. Los científicos permanecieron paralizados entre el asombro y el miedo. Este era territorio desconocido. Habían intentado cruzar los límites del tiempo, pero no esperaban encontrarse con estos embajadores espectrales del futuro. Su presencia planteaba innumerables preguntas. ¿Eran meras proyecciones o seres conscientes? ¿Cuál era la naturaleza de su existencia? Uno de los apariciones volvió su mirada hacia los científicos, sus ojos pareciendo perforar la misma tela de la realidad. Fue un momento de conexión profunda, un reconocimiento silencioso del evento monumental que acababa de ocurrir. A pesar de su entrenamiento riguroso y escepticismo, los científicos no podían sacudirse la sensación de haber presenciado algo que trascendía el entendimiento científico. La sala se llenó de una sensación palpable de asombro y temor. Habían logrado su experimento, pero ¿a qué costo? ¿Habían abierto una puerta a un nuevo reino de conocimiento o habían invitado sin querer algo que no podían comprender ni controlar? En los momentos posteriores al descubrimiento, la estación subterránea se cargó con una energía tensa y expectante. Los científicos, aún lidiando con la realidad de los cronofantasmas, observaban con la respiración contenida, mientras una de las apariciones comenzaba a distinguirse de las demás. Esta entidad en particular se acercó a ellos con un deslizamiento deliberado, su forma menos estable que las otras, parpadeando intermitentemente, como una televisión antigua con mala señal. El aire a su alrededor crepitaba con una electricidad invisible, distorsionando el espacio que ocupaba. Sus rasgos, aunque borrosos y en constante cambio, transmitían una sensación de urgencia. Al llegar al centro de la sala, la aparición se detuvo. Luego, con una voz que resonó en el laboratorio, habló.
El sonido era una amalgama inquietante, como si múltiples voces hablaran al unísono, pero ligeramente desincronizadas. Tenía un tono metálico y reverberante, como si las palabras vinieran de un lugar distante y desconocido. «Cuidado con el alba roja», dijo. El mensaje fue tan breve como críptico. Los científicos intercambiaron miradas de confusión y preocupación. El término alba roja era enigmático, abierto a múltiples interpretaciones. ¿Era una advertencia metafórica? ¿Una referencia a un evento específico? ¿O una representación simbólica de una catástrofe futura? El equipo actuó de inmediato, intentando interactuar con la aparición, pero tan rápido como se había adelantado, la entidad comenzó a disolverse. Su forma se desintegró como niebla bajo el sol de la mañana, desapareciendo por completo en segundos y dejando atrás un silencio cargado. El laboratorio estalló en un frenesí de actividad y especulación. Los científicos debatieron el significado del mensaje, cada uno proponiendo teorías distintas. Algunos pensaron que podría ser una advertencia sobre un evento celestial, quizás un fenómeno solar. Otros especularon que era una metáfora de un conflicto político o militar. La ambigüedad del mensaje hacía imposible determinar su significado exacto. Sin embargo, una cosa quedó clara: las apariciones intentaban comunicar advertencias desde el futuro. Esta realización fue a la vez emocionante y aterradora. La posibilidad de acceder al conocimiento del futuro era una herramienta poderosa, pero también conllevaba una responsabilidad inmensa. Los científicos eran muy conscientes de que interpretar mal estos mensajes podría tener consecuencias devastadoras. Comenzaron a revisar datos históricos y científicos, buscando cualquier evento o fenómeno vinculado a la frase alba roja. Se asignaron equipos para analizar los patrones de las apariciones, mientras otros se enfocaron en mejorar el cronovisor para facilitar una comunicación más clara. La revelación de los cronofantasmas y su advertencia críptica, que antes estaba confinada al secreto de la estación subterránea, pronto llegó al dominio público. Todo comenzó con imágenes filtradas, grabaciones granulosas y temblorosas que capturaban a las apariciones espectrales en el laboratorio. Este material, una vez subido a Internet, se propagó como incendio forestal. Medios de comunicación de todo el mundo retomaron la historia, transmitiendo las imágenes inquietantes de las entidades parpadeantes, con titulares sensacionalistas. Las apariciones, con sus formas translúcidas y presencia de otro mundo, cautivaron y aterrorizaron a los espectadores por igual. Los noticieros emitieron segmentos especiales, repitiendo las grabaciones en bucle y resaltando cada vez las ominosas palabras: «Cuidado con el alba roja». El impacto fue inmediato y abrumador. Las redes sociales se inundaron de publicaciones y debates. Foros y salas de chat bullían con teorías sobre las apariciones y su advertencia. La frase alba roja se convirtió en tema de intenso análisis. Algunos la interpretaron como señal de un desastre natural inminente, como una erupción volcánica o una fulguración solar catastrófica. Otros especularon sobre posibilidades más esotéricas, como una referencia bíblica o mitológica. La comunidad científica intentó ofrecer explicaciones racionales, pidiendo calma, pero sus voces se perdieron en la creciente marea de miedo y especulación. Los teóricos de la conspiración se regodearon en el caos. Algunos sugirieron que las apariciones eran heraldo de una invasión alienígena o el resultado de un experimento gubernamental fallido. El pánico no se limitó al mundo digital. En ciudades de todo el planeta, la gente miraba al cielo con aprensión, casi esperando ver algún presagio de perdición. Los mercados bursátiles fluctuaron violentamente mientras los inversores reaccionaban a la incertidumbre. Los servicios de emergencia reportaron un aumento en llamadas de ciudadanos preocupados. Líderes religiosos y espirituales ofrecieron sus interpretaciones. Algunos
viendo en esto una advertencia apocalíptica. Otros un llamado a renovación moral. Alba Roja se convirtió en un símbolo de lo desconocido, una representación de los miedos más profundos de la humanidad sobre el futuro. Tocó la ansiedad colectiva sobre el estado precario del mundo, ambiental, político, social. En medio de este frenesí global, el equipo de científicos se encontró bajo un escrutinio intenso. Su trabajo, antes realizado en la oscuridad relativa del laboratorio, era ahora objeto de atención mundial. La presión por descifrar el mensaje de las apariciones creció exponencialmente, al igual que la urgencia por entender las implicaciones de su experimento. Mientras el pánico público se escalaba por los cronofantasmas y su advertencia, las agencias gubernamentales actuaron con rapidez. En cuestión de horas después de que las imágenes filtradas se volvieran virales, vehículos negros sin identificación convergieron en la estación subterránea. Agentes vestidos de trajes oscuros acordonaron el área, instalando equipos de vigilancia cuyas antenas y satélites formaron un perímetro de alta tecnología alrededor del laboratorio. Los científicos, que habían dedicado sus vidas a la investigación, se vieron de pronto bajo un microscopio implacable. El interés principal del gobierno era la tecnología de viaje en el tiempo. Oficiales de varias agencias, algunos uniformados y otros de civil, invadieron el laboratorio. Exigieron informes sobre el cronovisor, sus capacidades, la naturaleza de las apariciones. Los científicos fueron bombardeados con preguntas, formularios de requisa y demandas de demostraciones. Esta intervención se justificó como asunto de seguridad nacional. Las autoridades temían especialmente el uso indebido de la tecnología. Podía ser herramienta de espionaje, guerra o algo peor en manos equivocadas. Las implicaciones de comunicarse con entidades del futuro eran profundas e inquietantes. ¿Podría esta tecnología predecir o incluso alterar eventos futuros? Los riesgos y beneficios potenciales eran colosales. Los científicos se hallaban en una posición difícil. Por un lado, entendían las preocupaciones del gobierno y la necesidad de supervisión. Por otro, eran investigadores impulsados por la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. Temían que el control gubernamental obstruyera su trabajo, sometiendo sus descubrimientos a los caprichos de burócratas y políticos. Las tensiones aumentaron mientras el gobierno intentaba imponer su autoridad sobre la investigación. Las reuniones terminaban en acalorados debates, con los científicos defendiendo apasionadamente la independencia de su trabajo. Los oficiales, sin embargo, permanecían inflexibles, citando la necesidad de proteger al público. El laboratorio, antes un santuario para la indagación científica, se convirtió en un campo de batalla. Los científicos eran vigilados, sus comunicaciones escrutadas. Cada experimento, cada dato, pasaba por revisiones gubernamentales. El ambiente se volvió opresivo, la emoción del descubrimiento reemplazada por el peso de la vigilancia. En el corazón del laboratorio, ahora un núcleo de urgencia científica y control estatal, un avance crucial estaba por surgir. La doctora Valeria Ross, cuya fascinación con las apariciones había crecido hasta convertirse en obsesión, trabajaba, sin descanso, en un proyecto revolucionario. Con formación en lingüística e informática, había desarrollado una interfaz especializada para cerrar la brecha de comunicación entre el presente y el futuro. Este dispositivo, una sofisticada amalgama de hardware y software, era el resultado de semanas de trabajo meticuloso. La doctora Ross había analizado las grabaciones de voz de los cronofantasmas, identificando patrones en sus discursos fragmentados. Usando algoritmos avanzados y aprendizaje automático, creó un programa capaz de traducir las distorsiones ecoicas de las apariciones al lenguaje coherente.
La máquina en sí era un conjunto intrincado de micrófonos, altavoces y pantallas conectadas a una unidad central. Parecía un centro de mando de alta tecnología, con luces parpadeantes y datos deslizándose en las pantallas. La pieza central era una pantalla transparente gigante, diseñada para mostrar texto traducido y facilitar la comunicación en tiempo real. El momento de la verdad llegó cuando el equipo se reunió alrededor del dispositivo para su primera prueba. El laboratorio, usualmente lleno del sonido de equipos y conversaciones susurrantes, quedó en un silencio inquietante. Todos los ojos estaban fijos en la interfaz. El doctor Quiroga activó el sistema y la sala contuvo el aliento mientras una aparición se materializaba. Los murmullos indescifrables del fantasma fueron capturados por la interfaz. El equipo observó, asombrado, cómo el discurso fragmentado de la entidad aparecía en la pantalla como texto claro y comprensible. Las palabras eran simples pero profundas. Un mensaje de un futuro tan misterioso como relevante. Por primera vez, podían entablar un diálogo bidireccional con los cronofantasmas. Los científicos tomaron turnos para hacer preguntas, y la aparición respondió, sus mensajes desentrañando gradualmente el tapiz de eventos futuros. La conversación fue cautelosa, ambas partes intentando comprenderse. Las apariciones, al parecer, sentían tanta curiosidad por los científicos como ellos por ellas. Este avance fue más que un logro tecnológico. Era una ventana al desconocido, un puente a través del tiempo. La interfaz proporcionó acceso sin precedentes a información sobre potenciales catástrofes, insights que podrían usarse para prevenirlas. El éxito de la interfaz transformó la dinámica de la investigación. Los científicos, antes limitados a interpretar advertencias vagas, ahora dialogaban directamente con las entidades. Este nivel de interacción era a la vez emocionante y abrumador. A medida que profundizaban en estas conversaciones, comenzaron a desenredar la compleja red de causa y efecto que gobernaba el futuro. Supieron de desastres potenciales, avances tecnológicos, cambios sociales. Cada revelación traía nuevas preguntas y responsabilidades. Ya no eran meros observadores de las apariciones. Se habían convertido en participantes activos de un diálogo que trascendía el tiempo. El laboratorio se había convertido en un crisol de alta tensión y urgencia. Los científicos, que ahora se comunicaban regularmente con los cronofantasmas a través de la nueva interfaz, se habían acostumbrado a la experiencia surrealista de conversar con ecos del futuro. Cada sesión con las apariciones proporcionaba información valiosa, pero también planteaba nuevas preguntas y preocupaciones. El ambiente en el laboratorio era una mezcla de fervor científico y aprensión latente. Durante una de estas sesiones, el aire en el laboratorio estaba cargado de anticipación. Los científicos se agruparon alrededor de la interfaz, con los ojos fijos en la pantalla translúcida, esperando que apareciera la próxima aparición y compartiera su conocimiento críptico. La habitación estaba llena del suave zumbido de la maquinaria y los ocasionales murmullos de conversación. De repente, la familiar forma brillante de un cronofantasma se materializó en el centro de la sala. Esta entidad, como las demás, era una silueta distorsionada de una figura humana, sus rasgos borrosos y fluctuantes. Mientras la máquina capturaba su discurso, las palabras aparecieron en la pantalla, cada letra materializándose con una inevitabilidad ominosa. El fin comienza en la oscuridad, decía el mensaje, enviando un escalofrío por toda la sala. Era una declaración sombría y ominosa, diferente de las advertencias anteriores en su gravedad y concisión. Los científicos intercambiaron miradas preocupadas, sintiendo el peso del mensaje. Esta no era solo una advertencia sobre un evento específico o un desastre,
Era una predicción de una catástrofe global, el comienzo de un fin. La aparición se disipó tan rápido como había aparecido, dejando atrás un pesado silencio. El equipo saltó inmediatamente a la acción, sus mentes trabajando a toda velocidad para descifrar el significado detrás del mensaje. El fin comienza en la oscuridad. La frase fue analizada, examinada y diseccionada desde todos los ángulos posibles. Algunos científicos teorizaron que oscuridad podía ser una metáfora para un apagón generalizado o el colapso de las redes globales de comunicación. Otros especularon sobre interpretaciones más literales, como un evento astronómico catastrófico que bloquearía el Sol. Las posibilidades eran numerosas, cada una más inquietante que la anterior. La urgencia de la situación era evidente para el equipo. Sabían que tenían que actuar rápidamente para prevenir esta catástrofe anunciada. Se formaron grupos de trabajo, cada uno enfocado en diferentes aspectos de la advertencia. Un grupo se sumergió en datos astronómicos, buscando anomalías o amenazas potenciales desde el espacio. Otro grupo se centró en analizar las redes energéticas y de comunicación globales, buscando vulnerabilidades que pudieran llevar a una oscuridad de tipo tecnológico. El gobierno, ya profundamente involucrado en el proyecto, aumentó su apoyo y recursos. Agencias militares y de inteligencia se incorporaron al esfuerzo, proporcionando experiencia adicional y personal. El laboratorio se convirtió en un centro de actividad intensa, con científicos, funcionarios gubernamentales y personal militar trabajando codo con codo, a menudo durante días sin descanso. El mundo estaba a punto de presenciar un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. El fenómeno que había estado confinado a los límites secretos del laboratorio subterráneo estaba a punto de manifestarse a escala global, alterando el tejido mismo de la vida cotidiana. Comenzó sin previo aviso. En ciudades importantes de todo el mundo, desde Nueva York hasta Tokio, desde Londres hasta Sydney, la gente se detenía en seco cuando figuras fantasmales, los cronofantasmas, se materializaban a plena luz del día. Estas apariciones, ecos de humanos del futuro, ya no eran sombras esquivas confinadas a un laboratorio. Ahora eran una realidad innegable, visibles a simple vista para un público atónito. En Times Square, turistas y locales se paralizaron cuando figuras translúcidas aparecieron entre las luces de neón y los carteles publicitarios. A la sombra de la Torre Eiffel, los parisinos fueron testigos de estas formas espectrales emergiendo, su presencia fantasmal en marcado contraste con la bulliciosa vida de la ciudad. En Tokio, las apariciones aparecieron entre las densas multitudes que cruzaban Shibuya, creando un cuadro surrealista que mezclaba pasado, presente y futuro. Cada aparición era única en apariencia, pero compartían la misma cualidad etérea. Sus formas brillaban y parpadeaban como un espejismo. Su presencia era silenciosa pero abrumadora, captando la atención de todos a su alrededor. El aire alrededor de estas entidades parecía vibrar con una energía invisible, como si estuvieran transmitiendo su existencia en una frecuencia desconocida. Y entonces hablaron. En cada ubicación, las apariciones entregaron partes de un mensaje. Era como si estuvieran armando colectivamente una advertencia compleja e interconectada, donde cada parte era esencial para entender el todo. Sus voces, aunque distorsionadas y con eco, eran audibles para todos los presentes. Algunos hablaron en acertijos, otros en declaraciones claras, pero todos transmitían una sensación de urgencia y extrema importancia. En Londres, una aparición cerca del Támesis advirtió sobre aguas que crecen y tiempo que se agota. En Pekín, una figura habló de el cielo volviéndose en nuestra contra. En Nueva York, en medio de la cacofonía de la ciudad, el mensaje hablaba de las estrellas quedando en silencio. Cada mensaje, aunque diferente en redacción,
Pintaba un cuadro de catástrofe global, un tapiz de perdición que se tejía en tiempo real. Este evento de apariciones masivas, como se le llamaría después, marcó un punto de inflexión. Ya no era posible descartar a los cronofantasmas como meras curiosidades científicas o anomalías tecnológicas. Ahora eran parte de la realidad del mundo, entregando una advertencia colectiva que trascendía fronteras, idiomas y culturas. El impacto del evento fue inmediato y profundo. Los medios de comunicación mundiales, ya obsesionados con el fenómeno, entraron en modo de cobertura total, transmitiendo imágenes en vivo de las apariciones y sus mensajes. Las redes sociales se inundaron con videos, fotos y relatos de primera mano, convirtiendo el evento en una experiencia global compartida. Los gobiernos, tomados por sorpresa por la escala y visibilidad del fenómeno, se apresuraron a responder. Se convocaron reuniones de emergencia, se consultó a científicos y se instó al público a mantener la calma. La comunidad científica, incluido el equipo del laboratorio subterráneo, fue inundado con solicitudes de explicaciones y orientación. Esta manifestación global de los cronofantasmas marcó un momento crítico en la historia humana. Las advertencias, ahora entregadas a una audiencia mundial, ya no podían ser ignoradas o malinterpretadas. La carrera por descifrar su significado y prevenir la catástrofe inminente se había convertido en un esfuerzo global, uniendo al mundo en una causa común como nunca antes. El evento de apariciones masivas galvanizó al mundo para actuar. En una muestra sin precedentes de unidad, gobiernos, comunidades científicas y organizaciones internacionales se unieron, dejando de lado diferencias políticas e ideológicas para enfrentar una amenaza existencial común. El mundo reconoció que los mensajes de los cronofantasmas trascendían fronteras nacionales e intereses individuales. Eran una advertencia para toda la humanidad. Este esfuerzo global se coordinó a través de una serie de cumbres de emergencia y conferencias virtuales donde líderes mundiales, científicos destacados y expertos en varios campos se reunieron para estrategizar y compartir información. Las Naciones Unidas jugaron un papel fundamental, facilitando esta colaboración, estableciendo un grupo de trabajo especial dedicado al fenómeno de los cronofantasmas. Uno de los primeros desafíos fue compilar y analizar los mensajes entregados por las apariciones en todo el mundo. Lingüistas, criptógrafos y analistas de datos trabajaron incansablemente para decodificar las advertencias crípticas. Cada mensaje fue tratado como una pieza de un rompecabezas más grande, con equipos cruzando referencias y combinándolos para formar una narrativa coherente. Conforme las piezas encajaban, surgía una imagen perturbadora. Los mensajes apuntaban a zonas potenciales de desastre y líneas de tiempo específicas. Algunas advertencias eran específicas, mencionando ubicaciones geográficas particulares o fenómenos ambientales, mientras que otras eran más abstractas, requiriendo análisis más profundos e interpretación. Armados con esta información, científicos y expertos en varios campos comenzaron a evaluar los riesgos y diseñar contramedidas. Meteorólogos, geólogos, científicos ambientales y otros especialistas unieron su experiencia para entender y prepararse para los potenciales desastres. Este esfuerzo fue apoyado por gobiernos de todo el mundo, que proporcionaron recursos y movilizaron agencias para actuar según las recomendaciones de los científicos. En paralelo, se lanzó una campaña masiva de concienciación pública. El objetivo era informar al público sobre la situación sin causar pánico. Se diseminó información clara y concisa a través de varios canales mediáticos, explicando la naturaleza de las advertencias, de las apariciones y los pasos que se estaban tomando para abordarlas. Se revisaron y actualizaron protocolos de preparación para emergencias,
y se dio atención especial a comunidades en zonas identificadas como de riesgo. Esta respuesta global coordinada también incluyó iniciativas tecnológicas y científicas destinadas a entender mejor a los cronofantasmas. Equipos de investigación en todo el mundo trabajaron para mejorar la comunicación con las apariciones, desarrollando nuevas tecnologías y metodologías para interactuar con ellas más efectivamente. El objetivo era obtener información más clara sobre el futuro y potencialmente evitar más amenazas. Líderes políticos que a menudo habían estado en desacuerdo encontraron terreno común en su deseo de proteger a sus ciudadanos y al mundo en general. Científicos de naciones rivales compartieron datos e investigaciones, derribando barreras en pos de un bien mayor. Mientras el esfuerzo global por interpretar y responder a las advertencias de los cronofantasmas continuaba, un equipo de científicos en el laboratorio subterráneo original hizo un descubrimiento impactante. Su análisis, impulsado por la necesidad de entender el alcance completo de los mensajes de las apariciones, los llevó a una realización profunda y perturbadora sobre la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentaban. Al estudiar los datos de sus experimentos de viaje en el tiempo y los patrones de aparición de los cronofantasmas, los científicos comenzaron a notar anomalías que no podían explicarse con sus teorías existentes. El comportamiento de las apariciones y la naturaleza de sus mensajes sugerían algo mucho más complejo y peligroso de lo que inicialmente creían. Profundizando su investigación, el equipo se adentró en los reinos de la física teórica y la mecánica cuántica. Consultaron con expertos líderes en estos campos, compartiendo datos y colaborando en simulaciones avanzadas. Lo que emergió de esta investigación intensiva fue una revelación escalofriante. El experimento de viaje en el tiempo había causado inadvertidamente una inestabilidad fundamental en el continuo espacio-tiempo. Las apariciones, resultó, no eran solo mensajeras del futuro, eran manifestaciones de una realidad que se fracturaba, síntomas de un continuo espacio temporal que comenzaba a desenredarse. El Chronovisor, en su operación, había creado rupturas microscópicas en el tejido del espacio-tiempo. Aunque inicialmente insignificantes, estas rupturas habían comenzado a expandirse e intersectarse, creando un efecto en cascada que amenazaba la misma estructura de la realidad. Esta revelación arrojó nueva luz sobre la naturaleza de las advertencias de las apariciones. Los desastres que predecían no eran eventos aleatorios o aislados, sino parte de un patrón más grande de desestabilización. El fin que las apariciones advertían no era meramente una serie de eventos catastróficos, sino el potencial colapso del tiempo y el espacio como los conocemos. Las implicaciones de este descubrimiento eran profundas y aterradoras. De no controlarse, la inestabilidad podría llevar a un colapso completo de las leyes de la física, resultando en consecuencias impredecibles e inimaginables. El mismo tejido de la existencia estaba en riesgo. Armados con este nuevo entendimiento, los científicos comunicaron urgentemente sus hallazgos al grupo de trabajo global. Esta información cambió dramáticamente el enfoque del esfuerzo mundial. Además de prepararse para los desastres advertidos, ahora tenían que encontrar una manera de estabilizar el continuo espacio temporal. La tarea era abrumadora, requiriendo un nivel de innovación científica y colaboración sin precedentes. Las mentes más brillantes del mundo en física, ingeniería y campos relacionados se unieron para idear una solución. Exploraron un rango de opciones, desde apagar el cronovisor hasta desarrollar nuevas tecnologías para reparar las rupturas en el espacio-tiempo. En medio de la angustiante revelación sobre el continuo espacio temporal, la comunidad científica global, ahora enfrentando una crisis sin precedentes, se reunió en una serie de encuentros urgentes. El ambiente era tenso, el peso de la situación palpable en cada discusión y debate. Tras exhaustivos análisis y deliberaciones,
surgió un plan audaz, tan riesgoso como necesario. Los científicos propusieron revertir el experimento original de viaje en el tiempo. Esta reversión, teóricamente, desharía las rupturas en el continuo, sanando las fracturas causadas por su incursión inicial en la manipulación temporal. El plan era revolucionario e implicaba reconfigurar el cronovisor para operar en sentido inverso, esencialmente repitiendo la trayectoria del experimento original, pero en dirección opuesta. La propuesta no estaba exenta de riesgos profundos. Los científicos entendían que alterar el tejido del espacio-tiempo era adentrarse en lo desconocido. No existían precedentes para tal operación y las consecuencias potenciales eran impredecibles. Teóricamente, la reversión podría estabilizar el continuo, pero también existía el riesgo de empeorar el problema, posiblemente llevando a una catástrofe aún mayor. Además, había un costo personal profundamente significativo. Revertir el experimento podría borrar las apariciones y, más crucialmente, los propios recuerdos de los científicos sobre los eventos ocurridos desde la primera activación del dispositivo. Se enfrentaban a la posibilidad de perder todo el conocimiento adquirido sobre los cronofantasmas y sus advertencias futuras. Era una realidad abrumadora. Sacrificar sus memorias y logros por una oportunidad de salvar la realidad misma. A pesar de estos riesgos, el consenso fue claro. El experimento debía revertirse. La decisión no solo fue tomada por los científicos, sino en consulta con líderes mundiales y expertos de diversos campos. Era una elección motivada por un sentido de responsabilidad hacia la humanidad y el futuro del mundo. Los preparativos para la operación comenzaron de inmediato. La estación subterránea volvió a ser el centro de actividad, aunque esta vez el ambiente era de determinación solemne. El cronovisor fue reconfigurado bajo la atenta mirada de los mejores físicos e ingenieros del mundo. Cada cálculo fue verificado y revisado, cada posible resultado considerado. Mientras se acercaba el día de la reversión, el mundo contuvo la respiración. Los medios y redes sociales bullían con actualizaciones y especulaciones. Personas en todo el globo esperaban ansiosas, conscientes de que el destino de la realidad misma pendía de un hilo. Finalmente llegó el momento crítico. Los científicos, acompañados por un equipo de ingenieros y técnicos, iniciaron el proceso de reversión. El dispositivo, ahora modificado para su tarea sin precedentes, cobró vida, su zumbido resonando a través del laboratorio. El aire crepitó con energía, una sensación tangible de que algo monumental estaba por ocurrir. El equipo monitoreó cada parámetro, cada lectura, preparados para abortar la operación al primer signo de anomalía. La tensión era casi insoportable, mientras observaban la cuenta regresiva, cada segundo acercándolos al momento de la verdad. La estación subterránea, el epicentro de una misión con apuestas más altas que nunca, era un hervidero de actividad concentrada y tensión palpable. El equipo de científicos e ingenieros, conscientes de que estaban al borde de una salvación monumental o un fracaso catastrófico, inició el proceso de reversión del experimento de viaje en el tiempo. Cuando llegó la hora designada, la máquina, esa maravilla de ingenio científico ahora reconvertida para su tarea más crucial, comenzó a actuar. Su núcleo, un ensamblaje complejo de bobinas y circuitos, zumbó con una intensidad nunca antes vista, pulsando con una energía que parecía resonar con el mismo latido del universo. El equipo circundante, conectado a la máquina, mostró una serie de lecturas y datos que fluctuaban con la creciente actividad del dispositivo. El laboratorio, usualmente iluminado por el brillo estéril de luces fluorescentes, adquirió un aura de otro mundo. El aire pareció espesarse, cargado de electricidad y anticipación.
Mientras los científicos e ingenieros monitoreaban el proceso, sus rostros iluminados por el resplandor de las pantallas y la luminescencia inquietante de la máquina, comenzó a surgir una sensación de irrealidad. Cuando el dispositivo alcanzó su umbral operativo crítico, ocurrió un fenómeno profundo y perturbador. La realidad misma, dentro y alrededor del laboratorio, comenzó a deformarse y parpadear. Las paredes, antes sólidas e inmutables, parecieron ondular como si estuvieran hechas de líquido en lugar de concreto y acero. Los equipos e instrumentos parecieron estirarse y comprimirse, doblando de formas imposibles, mientras las leyes de la física misma parecían reescribirse. El tiempo, el mismo fenómeno que buscaban estabilizar, se volvió una entidad maleable. Los relojes en las paredes aceleraban o se ralentizaban hasta casi detenerse. Sus tics ya no eran una medida confiable del paso de segundos y minutos. La percepción misma del tiempo de los científicos se vio afectada. Algunos sintieron que horas pasaban en momentos, mientras otros experimentaron segundos que se extendían como horas. Este paisaje surrealista era a la vez fascinante y aterrador. El equipo, aunque preparado para anomalías, se encontró en un estado de asombro e incredulidad ante lo que se desarrollaba ante sus ojos. Estaban presenciando el mismo tejido de la realidad, doblándose bajo la tensión de sus acciones, una demostración tangible del poder y peligro inherentes a su experimento. A pesar de la naturaleza desorientadora y sin precedentes de estos fenómenos, el equipo mantuvo su concentración en la tarea. El proceso de reversión estaba diseñado para alcanzar un punto específico de equilibrio, un momento donde las rupturas en el continuo espacio temporal comenzarían a cerrarse y estabilizarse. Al acercarse a este punto crítico, las distorsiones en la realidad se intensificaron. El aire en el laboratorio brilló como una neblina caliente, difuminando los bordes de objetos y personas. Los sonidos se distorsionaron, a veces extendiéndose en ecos prolongados o comprimiéndose en estallidos abruptos. El mismo sentido del espacio se alteró, con distancias que parecían expandirse y contraerse de forma impredecible. En medio de este caos, el equipo trabajó con concentración inquebrantable, sus ojos fijos en las lecturas y pantallas que guiaban la máquina hacia su objetivo crítico. El destino de la realidad misma pendía de un hilo, dependiendo de su capacidad para navegar estas condiciones sin precedentes y completar el proceso de reversión. Los momentos finales de la cuenta regresiva fueron tensos y surrealistas, cada segundo estirándose y contrayéndose en la realidad distorsionada del laboratorio. El equipo, con su enfoque inquebrantable, observó cómo los números en la pantalla del dispositivo llegaban a cero. Cuando la cuenta regresiva alcanzó el cero, un destello cegador de luz estalló desde la máquina, envolviendo todo el laboratorio en su brillo radiante. La luz lo consumió todo, borrando la realidad deformada, las formas distorsionadas y la sensación fluctuante del tiempo. Era un blanco puro y abrumador, un lienzo sobre el que se escribiría el nuevo destino de la realidad. Cuando finalmente la luz retrocedió, los científicos se encontraron en un mundo sorprendentemente diferente al que acababan de experimentar. El laboratorio, antes escenario de distorsiones surrealistas y anomalías temporales, había vuelto a su estado original. Las paredes estaban sólidas e inmóviles, los equipos estables y familiares. El aire estaba claro, la extraña carga eléctrica desaparecida. Pero el cambio más desconcertante estaba dentro de los mismos científicos. Mientras miraban a su alrededor con confusión grabada en sus rostros, se hizo evidente que sus recuerdos de los eventos ocurridos desde la primera activación del cronovisor habían desaparecido. El viaje que habían emprendido, los descubrimientos que habían hecho, la crisis global que habían enfrentado, todo había sido borrado,
dejando atrás una sensación palpable de confusión y pérdida. Sin embargo, en medio de esta desorientación, una única anomalía destacaba. En la consola principal del cronovisor se mostraba un mensaje. Estaba escrito en una escritura desconocida, críptica e indescifrable, pero innegablemente deliberada. Los caracteres eran desconocidos, su diseño y disposición diferentes a cualquier lenguaje o código conocido. Este mensaje, un remanente solitario de los eventos que habían ocurrido, insinuaba una verdad profunda. El futuro aún estaba alcanzándolos, comunicándose en formas que iban más allá de su comprensión actual. Las apariciones, las advertencias, la crisis global podían haber sido borradas de su memoria, pero la conexión subyacente con el futuro permanecía. Los científicos, parados en el laboratorio con una sensación de déjà vu, no eran conscientes del viaje extraordinario que habían emprendido. Pero el mensaje, en la consola, era un testimonio silencioso de que sus acciones habían tenido repercusiones más allá de su percepción actual. El ciclo de eventos no se había roto, se había reiniciado. Los misterios de los cronofantasmas, las advertencias del futuro y la inestabilidad del continuo espacio temporal seguían siendo hilos entretejidos en la tela de su realidad, esperando ser descubiertos nuevamente. Mientras comenzaban a investigar el mensaje en la consola, tratando de entender su origen y significado, estaban entrando, sin saberlo, de nuevo en un ciclo de descubrimiento y desafío. El viaje hacia lo desconocido comenzaría de nuevo, con el futuro susurrando sus secretos, a través de un velo aún por descorrerse.